Bueno, muy bien, cordial saludo a todas las personas que se unen a esta conferencia del día de hoy. Vamos a estudiar este tema que se titula El cambio radical. Sean todos bienvenidos y cordial saludo. Invitados a aquellos que así lo quieran puedan compartir este video y este curso con el objetivo de llegar a las personas que estén interesadas en herramientas prácticas para el despertar de la conciencia y la regeneración del ser humano. Totalmente invitados también a participar del grupo de WhatsApp en el cual pues se pasa material y se pasa pues todo lo correspondiente a este curso y a estas conferencias con el objetivo de estar al tanto de las herramientas de las conferencias y de recibir todo el material de apoyo. Entonces, bueno, vamos a ver este tema que se titula El cambio radical. ¿Qué es el cambio radical? Bueno, el cambio radical, pues, como la palabra lo indica, es un cambio de raíz, un cambio de fondo, real, no de apariencia, no superficial, ¿sí? No exterior, sino interior, ¿sí? Un cambio realmente sobre sí mismos que nos permita transformar nuestra propia vida, ¿sí? Pero desde adentro, desde lo que somos o desde lo que cargamos dentro de sí mismos en nuestra alma o mente. De esa manera, pues, vamos a cambiar o va a cambiar la perspectiva de nuestra realidad del mundo exterior y podemos también cambiar nuestra realidad exterior. Entonces, en el fondo ese es el objetivo, nosotros realmente generar un cambio interior. Pero ¿qué sucede? Resulta que, pues para hacer un verdadero cambio radical tenemos que empezar por unos pasos específicamente muy puntuales y primordiales, principales, para nosotros empezar a hacer un verdadero cambio sobre sí mismos. Mire, hay mucha gente que en el fondo quisiera cambiar su vida, quisiera que cambiaran las circunstancias externas, esta situación desagradable que está viviendo, quisiera que se acabaran los problemas, que dejaran de suceder estas cosas, las otras, quisiera tener un mejor empleo o conseguir empleo o tener mejores relaciones con las demás personas. Mucha gente quiere cambiar muchos aspectos de su vida, pero no está dispuesta, esas personas no están dispuestas a hacer un cambio de sí mismas, no están dispuestas a cambiar interiormente para percibir la realidad y el mundo exterior de otra manera y de esa manera originar nuevas relaciones, un nuevo orden de cosas. La gente no está dispuesta a trabajar sobre sí misma. Normalmente la gente quiere que la vida cambie así como así, o que las circunstancias y las personas se adapten a uno para uno no sufrir, no estresarse, para uno estar bien, pero en el fondo no queremos hacer nada o ningún esfuerzo sobre sí mismos para llegar a producir esos cambios incluso que se llegan a ver externamente. Entonces en el fondo nada va a cambiar en el mundo exterior, nada va a mejorar en nuestras vidas, nada va a cambiar de sí mismos si no hacemos un esfuerzo de hacer un verdadero cambio radical. Y ese verdadero cambio radical, vuelvo y lo digo, parte desde nuestro mundo interior, desde lo que cargamos en nuestra alma o mente o de lo que está desde lo que está en nuestro corazón. Si no eliminamos o desintegramos las formas caducas de sentir, de pensar y de actuar, no vamos a poder originar nada nuevo en nuestras propias vidas. Con eso pues vamos a dar inicio a esta conferencia que es muy bonita y muy importante. Resulta que nosotros los seres humanos nos creemos a sí mismos únicos e individuales. Normalmente los creemos únicos, que somos siempre los mismos, las mismas personas, pero realmente no es así. En el fondo de cada uno de nosotros, en nuestra alma o mente, cargamos lo que son los defectos psicológicos. Los defectos psicológicos tales como la ira, la impaciencia, el orgullo, el miedo, la vanidad, emociones negativas, ¿sí? Vicios, mañas, costumbres desagradables o equivocadas, errores, etcétera, etcétera. Pero si nosotros continuamos creyendo de que somos siempre una sola persona, que somos únicos, que somos dueños de sí mismos, que nosotros sabemos lo que somos, que nos conocemos, que no hay nada que cambiar, pues mientras nos consideremos que somos eso, únicos, individuales, pues va a ser imposible empezar un verdadero cambio radical y de raíz sobre nosotros mismos. Eso es un error.
realmente uno pues cree que es una persona única, individual, que nos conocemos a sí mismos. Mucha gente dice, no, eso yo me conozco a sí mismo, yo no necesito eso, eso es para otras personas, o eso es para, o eso le serviría a fulanito. Pero normalmente no vemos que nosotros también necesitamos pues un cambio interior radical para despertar nuestra conciencia, porque el objetivo en el fondo de todo esto es despertar nuestra conciencia, y al despertar nuestra conciencia pues nos vamos a convertir en mejores seres humanos de forma gradual y progresiva hasta que logremos lo que es el llamado proceso de la iluminación o autorrealización íntima de nuestro ser. Entonces, en el fondo, si continuamos creyendo y pensando de esa manera, de que somos únicos, que somos individuales, que todo está bien en nosotros, de que lo que tiene que cambiar es esta persona, la otra, la gente o el mundo exterior es lo que debería cambiar y no uno, pues de hecho queda anulado la posibilidad de verdaderamente transformar y cambiar nuestra propia vida íntima y por consiguiente la vida exterior o la percepción del mundo exterior, e incluso pues cambiar nuestra realidad exterior. Es un error realmente. En el fondo de cada uno de nosotros tenemos muchas mentes. ¿Qué es la mente? ¿Sí? ¿Qué es la mente? Hemos escuchado hablar de la mente. ¿Sí? La psicología estudia la mente. ¿Sí? Psicología, pues psico es de psiquis y logia es estudio de la psiquis. Y bien saben los psicólogos y muchos de nosotros hemos escuchado de que existen defectos psicológicos. Pero esos defectos psicológicos pues son nuestros, son partes de nosotros mismos que están fragmentadas en formas equivocadas de pensar, de sentir, en deseos y en muchas cosas más, pensamientos. Es decir, si nosotros lo reflexionamos como lo decía el maestro incluso, pues nosotros no poseemos una sola mente, sino que ya que tenemos defectos psicológicos, cada defecto psicológico tiene su propia mente y su propia manera o forma de pensar. Nunca somos los mismos. En un momento estamos felices, en un momento nos amargamos o nos estresamos, en otro momento recordamos alguna situación vergonzosa, en otro momento nos arrepentimos de algo del pasado o nos ilusionamos o sufrimos porque no podemos tener algo. Bueno, constantemente estamos cambiando de faceta. Nuestras emociones, pensamientos, deseos van de un lado para otro y van pasando como en una fila, como en un tren. Y esos son nuestros defectos psicológicos. Lo que realmente va a dar por sentado y que va a evidenciar que en el fondo tenemos múltiples formas de sí mismo dentro de nuestra mente o dentro de nuestra alma. Múltiples defectos psicológicos. Es por eso que debemos dejar de pensar de que somos únicos, individuales. Es el primer paso, ¿sí? De hecho, este trabajo esotérico, este trabajo interior, comienza por la observación de sí mismo, ¿sí? Y cuando uno se observa a sí mismo, empieza a descubrir la multiplicidad de factores psicológicos, yoes, defectos o elementos indeseables de nuestro interior. Una persona que empiece a autoobservarse rigurosamente, que empiece a hacer el esfuerzo de mirar dentro de sí mismo a ver si es cierto esto que enseñamos, pues va a empezar a descubrir precisamente un montón de cosas. Deseos, pensamientos, emociones, muchos de ellos agradables, otros desagradables, otros que nos causan mucho placer y otros que nos causan mucho dolor o que nos llevan a cometer distintos errores o a circunstancias desagradables. Miren ustedes, observen en su vida el estrés, la ira, el enojo, ¿sí? Nosotros no quisiéramos sentirnos así. Llega un punto en donde dice que donde uno siente que no quiere, hasta uno pues se llega a hastiar, a cansar, como a, digámoslo, como a rechazar esa emoción de sentirse enojado y le da a uno más enojo. En el fondo hay una parte de sí mismos que no quiere estar así, esa es nuestra conciencia. Y cuando nos damos cuenta de que no queremos estar así, empezamos a descubrir que hay algo dentro de nosotros, una fuerza psicológica que nos hace sentir, pensar, que nos hace estresarnos y estar en ese estado de ira, de violencia, de rabia, de estrés, de impaciencia. Por lo tanto, empieza uno a descubrir
que realmente en el fondo de cada uno de nosotros, de nuestras mentes y nuestras almas, hay un montón de fuerzas psicológicas que son las que nos llevan a decir, a actuar, a pensar y a sentir equivocadamente. Son los mismos defectos psicológicos. Este trabajo interior comienza con eso, con la rigurosa observación de sí mismo. Y es muy clara, esta imagen es muy diciente y es literal. O sea, es empezar a vernos a nosotros mismos, dejar de ver a los demás, dejar de ver los errores de las demás personas. Ah, que fulano es así, que mi familia es así, que mi pareja es así, que tal persona es así, y por eso es que yo sufro, me estreso, me impaciento, o por eso no me ha ido bien. O sí, debemos detenernos y dejar de ver los errores de las demás personas, los defectos de las demás personas, dejar de juzgar y criticar y ver que realmente en el fondo nosotros estamos igual y hasta peor, que tenemos también esos defectos psicológicos y muchos más. Entonces, el trabajo interior comienza así, con empezar a autoobservar nuestra mente, emociones y deseos, pero seriamente, honestamente, sin evasivas, ¿sí? De ninguna manera podríamos cambiar nuestra vida, podríamos originar nuevas situaciones en la vida, nuevos cambios, mejorar nuestras relaciones, incluso mejorar nuestra vida particular, individual, si no eliminamos lo que tenemos en el interior. Y no podríamos eliminar lo que tenemos en el interior si no conocemos qué es lo que tenemos, ¿sí? No podemos aprender lo que ya creemos que sabemos. Asimismo sucede de que no podemos cambiar si no sabemos qué es lo que tenemos que cambiar. Mucha gente, pues sí, en el fondo puede llegar a aceptar, bueno, yo quiero cambiar mi vida, quiero cambiarme a mí mismo, pero no saben por dónde empezar o no saben cómo hacerlo, ¿sí? Porque es imposible cambiar o convertirse en una mejor persona o un mejor ser humano, vibrar de una manera diferente o en el fondo dar nuevos resultados sin conocer cuáles son sus propios errores, cuáles son sus falencias, ¿sí? Entonces nadie puede eliminar errores desconocidos. Esa es la realidad. Es urgente que nosotros observemos lo que queremos quitarnos. En el fondo ya superficialmente sabemos que tenemos, bueno, sí, listo, tengo este defecto, tengo estos vicios, he cometido estos errores, he mentido, he robado, he sido lujurioso, he juzgado, he hecho trampa, bueno, soy perezoso, y tal vez muchos de esos defectos que reconocemos pueden ser el origen de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos o de nuestra condición actual, porque muchas veces estamos en una muy mala situación, no sabemos qué hacer ni para dónde echar, y precisamente es porque esos defectos psicológicos que llevamos en el interior nos llevaron a esas situaciones penosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos cambiar sin conocer lo que tenemos dentro? ¿Sí? En el fondo también esa maravillosa frase que dice, ¿cómo podríamos aprender algo nuevo si creemos que ya lo sabemos todo? ¿Cómo podríamos originar un despertar de la conciencia? ¿Cómo podríamos empezar un camino espiritual de despertar la conciencia sin conocer qué es lo que la mantiene dormida? Esa es la realidad. O sea, en el fondo desconocemos e ignoramos, hasta evadimos lo que cargamos dentro. No consideramos que necesitamos cambiar ni que necesitamos modificar nada de nosotros mismos, pero sí queremos despertar la conciencia, sí queremos ser espirituales, queremos que la vida cambie, que cambiemos nosotros mismos, ser la mejor versión de sí mismos, pero no conocemos todo lo que en nuestra alma o mente tenemos y limita nuestra conciencia y nuestra mejor versión. Entonces ahí está, es urgente comenzar la observación, observar aquello que queremos separar de nuestra psiquis, ¿sí? Cuando uno descubre un defecto, se hace consciente de que, bueno, tiene tal defecto y ahora hay que empezar a trabajar con la muerte psicológica e incluso llevarlo al estudio y a la meditación como lo vimos en la conferencia de la meditación. Estudiar ese defecto, cómo se ha manifestado, cómo se relaciona con los centros de la máquina humana, con los sentidos de la máquina humana, qué me ha llevado a hacer, en cuáles escenas se ha manifestado, para irlo eliminando y de esa manera gradualmente extirparlo de nuestra psiquis. Y cuando realmente en el fondo lo logremos comprender en su totalidad y eliminarlo,
definitivamente originaremos, así sea en ese aspecto de ese defecto, un verdadero cambio radical, al menos en ese aspecto. Y el objetivo es hacerlo con todos los aspectos negativos o el ego, que es un 97% en nosotros, los seres humanos. Entonces no podemos eliminar ni cambiar nada que no conozcamos de sí mismos. Esa es la realidad, ¿sí? Ahora, hay que comprender muy bien este curso, esta conferencia. Este trabajo no es un trabajo exterior. No se trata de aparentar, de cambiar nuestra forma de vestir, de hablar, ahora empezar a hablar muy sutilmente, aparento, solo en base a apariencias. Obviamente hay muchos aspectos de nuestro verbo, de nuestra forma de expresarnos que tenemos que cambiar. Pero hablo de que no debemos aparentar nada, no debemos mentir o ser hipócritas con nosotros mismos, ¿sí? No es un trabajo exterior, no es un trabajo externo, sino un trabajo interior. No se trata de aparentar, de vestirnos mejor, de creernos muy buenos, de creernos sabios. No se trata de eso. Es un trabajo interno, ¿sí? Lo que quiere decir con esto, o lo que quiero decir, es que incluso ningún libro, las personas que crean que leyendo un libro de conducta, de urbanidad, de normas sociales, y creyendo que con eso ya va a ser mejor persona y ya listo, pues va a actuar de una mejor manera o conscientemente, pues está completamente equivocado, porque este trabajo no es externo. Cualquiera se puede leer un libro, un manual de conducta, un manual de urbanidad y considerar que pues por eso ya es una mejor persona, que ya actúa mejor, que ya es un buen ciudadano, que es un buen padre, pero en el fondo ignora que en el interior sigue cargando con sus maldades, con sus propios defectos que lo llevan a los propios errores, a las situaciones vergonzosas o negativas. Entonces ahí está, ¿verdad? En el fondo hay que comprender esto muy bien. No es un cambio de apariencia, no es vestirnos de blanquito y creernos muy buenos y andar por las nubes, no. No hay que mentirse a sí mismo, no hay que ser hipócrita y realmente ver que es un trabajo de tipo interno y por lo tanto, como es un trabajo interior sobre nosotros mismos, pues requiere un gran esfuerzo. No es un trabajo fácil, pero no es imposible. Y hay que empezar por esto, por autoobservar qué es lo que somos realmente interiormente, ¿sí? Y vamos a empezar a descubrir nuestra multiplicidad de defectos psicológicos que tenemos. Yoes de los celos, yoes lujuriosos, tiranos, iracundos, fanáticos, egoístas, ¿sí? Rencorosos, etcétera, etcétera, traidores. Tenemos muchísimos defectos psicológicos. Entonces eso es lo que hay que comprender primariamente también, además de autoobservarnos, ver que esto no es un trabajo de apariencia, es un trabajo honesto y sincero sobre sí mismos, que requiere, por consiguiente, un gran esfuerzo, ¿sí? El trabajo empieza con la observación plena de nosotros mismos. Como les digo, requiere un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros. Una persona que no se esfuerce, que pues digamos haya escuchado el tema de la autoobservación y estas conferencias, pero que no haga el esfuerzo de practicar lo que se le ha enseñado, de practicar la autoobservación para empezar a descubrirse, pues jamás va a descubrir nada y por lo tanto se va a frustrar, ¿sí? Una persona que no haga un verdadero esfuerzo honestamente, que sea sincero consigo mismo, ¿sí? Que una persona que no haga ese esfuerzo, pues honestamente se va a frustrar porque no va a comprobar estas herramientas y al no comprobarlas, pues va a buscar otra escuela, otra filosofía que le brinde otra información o algo de pronto más fácil y en el fondo pues va a considerar de que todo esto es mentira, de que todo esto es falso, de que bueno, eso es mentira o eso no funcionó. ¿Y es por qué? Porque nosotros en el fondo tenemos muchos defectos de la pereza, de la ociosidad y que nos llevan a la misma mediocridad nuestra, ¿sí? Somos muy mediocres y normalmente no hacemos o damos lo mejor de sí mismos para ver resultados o los mejores resultados. Entonces una persona que no sea capaz de poner esto en práctica jamás va a comprobar la cruda realidad de sí mismos. Y eso es con esfuerzo. Hablando francamente, que pues vamos a ver
que ningún ser humano puede hacer este trabajo por nosotros. Nadie puede hacer este trabajo por nosotros, nadie puede descubrirnos los defectos, nadie puede eliminar nuestros defectos, nadie puede hacernos cambiar o uno no puede hacer cambiar a otra persona, ¿sí? Cada persona o cada ser humano tiene su libre albedrío y tiene su propia alma o mente con sus propios defectos, yoes o con su propio ego, ¿sí? Por lo tanto, el cambio radical se origina voluntariamente o debe darse voluntariamente, porque uno en el corazón le nace, porque uno comprende, caramba, sí tengo estos errores, estos defectos, he cometido estos errores, me ha llevado a estas situaciones amargas, vergonzosas, ¿sí? O en el fondo tengo muchas inquietudes, ganas de despertar. Pues cuando nace esa fuerza en el corazón que es de la conciencia y se hace voluntariamente, pues ahí es donde verdaderamente inicia este trabajo interior y el cambio radical. Pero nadie va a venir a quitarnos un defecto psicológico. Por eso es que, pues normalmente, pues es un error, o no un error, sino que normalmente la gente asiste a lo que son los famosos psicólogos, ¿sí? Y no es el ánimo de cuestionarlos ni criticarlos, pero sí de decir la verdad. Muchas personas van buscando ayuda porque tienen algunos traumas, miedos, algunas cosas dentro de sí mismo que lo hacen sentir triste, melancólico, depresivo y van y asisten a un psicólogo. Pero hablemos seriamente. El psicólogo, pues si es un psicólogo común de la vida diaria exterior, pues primero que todo conoce un montón de conceptos y teorías que pueden acercarse a la realidad. Pero una persona que es un psicólogo, pues si no se conoce a sí mismo, si no ha eliminado dentro de sí mismo sus defectos psicológicos, pues ¿cómo va a poder ayudar a otra persona? ¿Cierto? Y en el fondo ninguna persona, así sea un psicólogo externamente, no puede eliminarnos un defecto, cambiarnos una forma de ser, ¿sí? Nosotros tenemos que convertirnos en psicólogos de nosotros mismos. Por esto un pilar muy importante de este curso es la psicología, ¿sí? Y es el estudio de nuestra propia psiquis. Tenemos que volvernos psicólogos de nosotros mismos, de nuestra propia mente. O sea, tenemos que estudiarnos a sí mismos, ¿sí? Nadie va a cambiar nada de sí mismos. Esas personas melancólicas, tristes, frustradas que asisten a los psicólogos, en el fondo buscan que les ayuden, ¿sí? Que les ayuden a salir de ese estado, ¿sí? Pero en el fondo no saben que no pueden hacer nada por ellos, ¿sí? Más que motivarlos, llenarlos incluso de, pues a veces sí, de aliento, de ayuda moral, pero en el fondo la persona cuando salga de allá va a seguir con sus mismos traumas, con sus mismos defectos psicológicos, ¿sí? De pronto le enseñan a ser un poco más, a reprimir esas emociones, deseos, pero no significa que las elimine, que las destruya o las desintegre dentro de sí mismo. Entonces, en el fondo nadie nos va a quitar ningún defecto psicológico. Eso lo tenemos que hacer nosotros mismos y los mejores psicólogos vamos a ser nosotros mismos, estudiando nuestra mente, descubriendo lo que somos a través de este trabajo que les estamos indicando en este curso, a través de esas herramientas. Entonces es imposible. Eso de que uno a veces presiona a alguien, mire, usted tiene que cambiar, tiene que dejar de ser así, de ser más juicioso, dejar este vicio, dejar lo uno, lo otro. Muchas veces se puede, digamos, aconsejar de buena manera para que una persona ayude, darle fuerza, para que tenga valentía sobre esos vicios, esas mañas, esas costumbres negativas. Pero en el fondo no podemos transformarla, no podemos quitarle sus vicios. Si uno mismo o esa persona no decide voluntariamente hacer un cambio, jamás va a salir de esos estados. Ahora tiene que eliminar esos defectos psicológicos, si no, tarde o temprano volvemos a caer en los mismos procesos, en las mismas situaciones y continuamos con la conciencia dormida. Entonces lo que se requiere es observación directa de sí mismos, ¿sí? No es posible que transformemos algo de nuestra alma o mente si no observamos directamente todo ese conjunto de defectos psicológicos que llevamos dentro. En este punto, pues he de aclarar nuevamente y así suene cansón, pues es que nosotros los seres humanos somos una multiplicidad de defectos psicológicos.
tenemos defectos de toda índole. Y nosotros podemos observarlo. Miremos que en cada escena de nuestras vidas nos hemos comportado diferentes. Nos comportamos diferentes cuando estamos con tal persona, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la calle, cuando estamos con los compinches, con los amigos, cuando hemos estado en una fiesta, en un bar. Cada que vamos a una situación, una escena, y de acuerdo a las cosas exteriores, reaccionamos o actuamos de maneras muy distintas, lo que indica de que en el fondo tenemos muchas formas de ser. Esas múltiples formas de ser son equivocadas y son del yo psicológico. Son el 97% de nuestra alma o mente fragmentado y la conciencia embotellada en ese 97%, ¿sí? Dormida, totalmente ennegrecida. Somos múltiples en nuestro interior. Es como aquella referencia de ese filme, de esa película, si de pronto en algún momento alguien la vio, Fragmentado. En el fondo esa es la cruda realidad del ser humano. Tenemos múltiples formas de ser y de actuar. Y en la medida en que pasan las existencias o la misma vida, se va alimentando esa envoltura, esos defectos, y van teniendo más fuerza. Entonces cada vez se van a manifestar con mayor fuerza acá en esta tercera dimensión. Y esa es la realidad. Somos una multiplicidad de yoes y de defectos. Y es imposible comprobar esto si no hacemos un esfuerzo de observarlo directamente, ¿sí? Ahora, hay algo muy importante que hablar en este punto. Hay que comprender esto de que si nosotros damos por aceptado esto que les estamos enseñando, que les estoy comentando en esta conferencia y a lo largo de este curso, dar por aceptado de que sí, de que tenemos defectos psicológicos, ¿sí? De que bueno, sí, muchas veces incluso en la vida diaria gente que no tiene estos conocimientos acepta, bueno, sí, existen los defectos psicológicos, por eso es que a veces uno es así o a veces las personas son así, pero muchas veces creemos que, no, eso lo tienen las demás personas, no nosotros no tenemos nada de eso. Así piensa la gente, lastimosamente. Muchas veces personas que tienen este conocimiento o que no lo tienen reconocen eso. Han escuchado hablar de que el ser humano tiene defectos psicológicos, pero consideramos de que no son nuestros, que son de las demás personas, que yo sí estoy bien, que yo no necesito cambiar, ¿sí? Y muchas veces aceptar esto, y esto que estamos enseñando, aceptar la multiplicidad de yoes que cargamos en el interior, aceptar la multiplicidad de egos que tenemos, descartando la necesidad de estudiar los defectos y de estudiarnos a sí mismos, y de observar si esto es una cruda realidad, es una forma de autoengaño hacia sí mismos, ¿sí? Es autoengañarnos, es ser hipócritas, es realmente como el que se mira al espejo, eso lo dice un dicho, es como el que se mira al espejo, se reconoce, mira lo que es, pero se da la vuelta y se da la espalda. Es literalmente así. Muchas personas pueden llegar a estos conocimientos y aceptar, sí, sin duda, de que tenemos defectos psicológicos, mas nunca inician la comprobación. Descartan la necesidad de me voy a autoobservar o voy a autoobservarme para ver si esto es real, para ver si puedo comprobarlo dentro de mí mismo, a ver si los puedo observar. Y si la persona pues no hace esto, pues se está autoengañando, ¿sí? Porque en el fondo acepta algo y se queda como una teoría más, o sea, en el fondo se queda es como eso, como una teoría más, y absolutamente no se produce nada nuevo dentro de nosotros mismos, se queda en la mente y nunca lo llegamos a comprender. Es un grave error. Incluso la gente de la vida diaria, como les digo, los mismos psicólogos estudian esto. Sí, el ser humano tiene diversas emociones, defectos psicológicos. Sin embargo, pues ellos o los que se gradúan de esas carreras no se conocen a sí mismos. O muchas veces no se observan a sí mismos para comprobar y ver, cuáles son los defectos que yo tengo, que uno tiene. Entonces, es la triste realidad. Es como la persona que se mira al espejo, se ve cómo está, cómo es, y se da la espalda y se ignora. Es realmente una hipocresía, es una forma de autoengaño, es una evasiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fondo pues también
el yo psicológico nos hace sentir esa pereza. Sentimos que, ay, eso de autoobservarse es mucho esfuerzo, eso de empezar a trabajar sobre sí mismo, eso es como difícil, eso como que debe haber algo más fácil y la gente siempre busca el facilismo, lo fácil. No quieren hacer un esfuerzo por empezar a descubrirse, por empezar a ver en qué estado se encuentran para poder realmente cambiar si es que se quiere o despertar la conciencia si es lo que se busca. Esa es la realidad. Si uno acepta esta teoría, pero no tiene, dice, ah, bueno, pues sí, eso es verdad, pero nunca se autoobserva, nunca se estudia a sí mismo, se está autoengañando. Realmente en el fondo se vuelve un fanático, realmente, se desconoce totalmente en la práctica, ¿sí? Solo a través de una autoobservación muy juiciosa y rigurosa, sin escapatorias de ninguna especie, como yo les digo, podremos evidenciar realmente que no somos uno, sino muchos. Los invito a reflexionar y analizar este gráfico y es la cruda realidad de nosotros mismos. Solo es posible esforzándonos. Obviamente es un trabajo difícil porque pues hemos creado esos defectos a lo largo de la existencia y de las múltiples existencias y tenemos la conciencia inicialmente dormida para empezar. Está empañado ese 3% que nos puede ayudar a empezar a ver y a reconocer la cruda realidad de sí mismos. Entonces es difícil empezar, pero no es imposible. Una persona que sea osada, que realmente tenga los pantalones va a decir, bueno, esto tengo que comprobarlo, tengo que practicarlo. Y si así lo hace con voluntad, sin escapatorias ni evasivas ni justificaciones, porque la gente se puede justificar, ¿no? Va a descubrir esta realidad. Y es que la realidad, la gente, uno mismo, las demás personas, se justifica, dice, no, es que nosotros somos así, no, es que las emociones son necesarias, no, es que es necesaria la ira, es necesaria la lujuria, no, es que yo soy así y ya, y de malas así me quedo y así me muero, o yo me conozco a sí mismo, eso yo no necesito cambiar, los que necesitan son los demás, los que necesitan son las otras personas. Bueno, así es la gente, ese es el pensamiento ignorante que tienen las demás personas. En el fondo hay un falso sentimiento de que yo estoy bien, yo no necesito esto, eso de pronto para los jóvenes o para las otras personas que de pronto estén peor que uno, sí lo necesitan. Yo estoy bien, yo estoy cómodo, yo no estoy viviendo nada penoso, ni vergonzoso, ni ninguna dificultad, yo estoy bien. Pero en el fondo está la cruda realidad, en el fondo no conoce la cantidad y la multiplicidad de defectos que carga dentro. Entonces, ahí está, una persona pues prácticamente que acepta esto y no lo comprueba, pues está huyendo de sí mismo, está huyendo de la realidad. Sencillamente se lava las manos, se justifica y ya se da la espalda y ya. Mucha gente dice eso, que no, pues eso nacimos así y así morimos y de malas, o así soy yo, o yo soy así es porque la vida me trató duro, o porque a mí me tocó vivir esto o aquello, y entonces justifican sus errores, sus rabias, sus iras, sus amarguras, su situación penosa. ¿Ve? Entonces es algo de analizar y de reflexionar. Si nosotros hacemos esto, vamos a comprobar que no somos uno, sino que somos muchos. Este gráfico lo dice absolutamente todo. Pero hay que comprobar, hay que practicar, ¿sí? Porque admitir la pluralidad del yo, admitir que tenemos pues una cantidad de versiones de sí mismos, sin evidenciarla a través de la práctica, de la observación rigurosa y la muerte en marcha, pues no vamos a descubrir nada y resulta que son dos aspectos muy diferentes. Son dos aspectos muy diferentes saber esto que haberlo comprendido, que haberlo experimentado y haber palpado la realidad en sí mismos. Como les digo, la gente puede aceptarlo. Sí, el ser humano tiene emociones, deseos, pensamientos y a veces son defectos y lo llevan a cosas equivocadas y errores, ¿sí? Y lo puede aceptar, pero nunca vivir y comprobar dentro de sí mismo. Alguien puede aceptar esta doctrina de los muchos yoes, pero si no la practica, pues jamás la evidencia. Hay personas que pueden pasar toda su existencia así, creyendo eso,
creyendo que es que los demás son los malos, los demás son los equivocados, el gobierno es lo que es malo e injusto, las demás personas son los que actúan mal y yo nunca, y yo soy muy buena persona. Si aceptan eso, pero jamás evidencian la cruda realidad de sí mismo, así suene cansón de tanto repetirse, pues realmente no va a descubrir nada y se está autoengañando. Sí, solo autoobservándonos cuidadosa y seriamente vamos a descubrir las múltiples facetas y que también poseemos eso dentro de nosotros mismos, eso de lo que tanto nos quejamos allá afuera está dentro de sí mismos. O sea que saber esto, aceptar esta doctrina es una cosa y experimentarla es otra, ¿sí? Rehuir del trabajo de la observación íntima, o sea, no autoobservarse y dejar esto, bueno, sí, eso es verdad, pero a mí no me interesa, a mí no me llama la atención, o eso es para otras personas, como les vengo diciendo. Buscar evasivas es signo inconfundible de que estamos en un estado de adormecimiento y degeneración muy grande, ¿sí? Ya estamos tan amañados en nuestros defectos, en nuestros vicios, mañas, costumbres, equivocadas formas de ser, que creemos que están bien, que son normal, y se normaliza, y ya, se normaliza y se considera de que no, eso es normal masturbarse, es normal, lo normal es que los agentes sean morbosa en la calle, que maten, que roben, y cada día se va normalizando cada vez más las cosas. Eso es un signo inconfundible de la degeneración en la que estamos actualmente. Vean ustedes las ideologías de género, todo lo que ha salido y que tiene que normalizarse porque ellos dicen, se tiene que aceptar, sí, no, así es y ya. Y mucha gente dice, ah, sí, normal, es normal ahora ver gente así y así, homosexuales, lesbianas, estas cosas, las otras, y lo vemos todo como normal. Precisamente porque estamos ya bien degenerados y porque tenemos la conciencia bien dormida, pero hace muchísimos años atrás les apuesto a que, por ejemplo, ciertas cosas como por ejemplo la drogadicción, pues era considerado realmente algo muy grave, ¿sí? Y era algo muy equivocado. El homosexualismo igual, aunque también pues se actuaban en base a otros defectos como la ira, la violencia, el asesinato a ese tipo de personas, pues también podemos evidenciar eso de que antes no, o sea, antes era diferente. No quiere decir que antes hubiéramos sido más conscientes, sino que ahora estamos más degenerados. Ahora todo lo queremos normalizar. El día de mañana legalizan la pedofilia, legalizan la zoofilia, legalizan cualquier cantidad de cosas degeneradas que llevan al ser humano a la debacle moral, a la debacle espiritual, a la verdadera pobreza espiritual y de conciencia del ser humano, y nosotros lo vemos normal. Aprueban en tales países, empezaron a probar el uso de tales drogas, de lo uno, de lo otro, la prostitución, normal, listo, eso es normal, ya, eso es lo normal. El día de mañana se inventan algo nuevo y bueno, normal, lo normalizan. Miren ustedes, hoy día creo que es en Tokio, donde se abrió un restaurante en donde le pagan a las personas para poder tener, digamos que les compran el cuerpo para que cuando fallezcan se los puedan comer. Es decir, ya inició el canibalismo y ha estado presente, pues ya así sea oculto, pues en muchos lugares del mundo y en muchas ciudades han sucedido muchos casos y situaciones, pero ahora lo quieren normalizar. Se abrió un restaurante en donde sirven carne humana. Le pagan a la gente para que a la hora de que fallezca ellos puedan tener el cuerpo y cocinarlo. O sea, la antropofagia ahora la quieren hacer, bueno, normal, sí, ahora nos comemos los unos a los otros. Eso es lo normal. Ahora nos quieren meter eso. Y poco a poco se ha venido normalizando todo. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia dormida, porque estamos muy degenerados y no vemos que cada vez estamos peor. Vamos en masa directamente hacia el abismo, ¿sí? Entonces, en el fondo es eso. Y cuando una persona pues reconoce, listo, existen los defectos, los errores, pero no hace nada por cambiar, por despertar su conciencia, por transformarse radicalmente, pues está muy amañado en sus defectos, en sus vicios, en sus mañas, y eso es pura degeneración de uno mismo. Entonces es para que lo reflexionemos, no es con el ánimo de juzgar ni criticar a nadie, pero es la realidad, es la verdad.
Y el día de mañana, como les digo, sale algo que es normal, que es legal hacer tal cosa, y al principio, listo, nos parece el aborto, veamos lo del aborto. Hace muchísimo tiempo de pronto era muy mínimos esos casos, o sucedía muy poco, o tal vez era considerado de otra manera, ¿sí? Y hoy día pues lo legalizan en cualquier país y eso es lo normal, ¿sí? Y hacemos y deshacemos con nuestro cuerpo, con los demás seres, y bueno, eso es lo normal, eso está bien. Y en el fondo estamos es aprobando y aceptando pues la degeneración. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos dormido nuestra conciencia. Entonces es la cruda realidad, así duela, así mucha gente le parezca que no, así se paren en las pestañas, les parezca absurdo, les parezca equivocado, es la cruda realidad. Y es realmente así. Es para que lo reflexionemos. Bueno, entonces, en conclusiones, o sea, si continuamos sosteniendo la ilusión de que se es siempre una y la misma persona, pues no vamos a poder cambiar, ¿sí? La finalidad de este trabajo precisamente es lograr un cambio gradual en nuestra vida interior, ¿sí? Y para ello tenemos que empezar a descubrir qué es lo que está dentro de nosotros. Pero si creemos que somos únicos, que somos muy especiales, que eso es verdad, pero no es para nosotros, pues nunca vamos a llegar a cambiar nada dentro de sí mismos, ¿sí? El cambio radical o la transformación radical es posible, se puede cambiar radicalmente, una persona puede salir de los estados más deplorables y paupérrimos de la vida, de la extrema debacle moral, ¿sí? Una persona que tenga muchos vicios, mañas, que tenga malas costumbres, que esté lleno de equivocaciones y de errores, puede cambiar. Todos tenemos la gran posibilidad de cambiar y de despertar nuestra conciencia, de mejorar nuestra vida, pero de adentro hacia afuera, sanando interiormente, despertando nuestra conciencia realmente, no reprimiéndonos, no siendo hipócritas, sino algo honestamente hacia sí mismos, voluntario y realmente en base a un trabajo arduo sobre sí mismos. Todos tenemos esa posibilidad, pero esa posibilidad queda nula o se pierde cuando no se trabaja sobre sí mismo, ¿sí? Si la persona ya está en un estado de inconsciencia y dice, no, yo no necesito eso, o no, yo no quiero, yo quiero seguir haciendo lo mismo, quiero seguir en las drogas, en los vicios, quiero seguir con mis iras, con mis vanidades, con mis orgullos, con mis miedos, con mis vainas, o no me interesa, o sencillamente no, yo busco algo más fácil. Pues si no trabaja sobre sí mismo, pues la verdadera posibilidad de cambiar, de transformarse de raíz y de fondo queda nula y de hecho perdida, es imposible. Entonces el punto inicial del cambio radical pues va a permanecer oculto ante nosotros mismos si continuamos creyéndonos uno y todo esto que he venido explicando. Entonces, bueno, también hay más personas, están las personas que rechazan esta doctrina, hay personas que la aceptan, dicen, bueno, sí, eso que se habla es muy real, es muy cierto, pero hay personas que lo rechazan y dicen, no, eso es mentira, eso de los defectos psicológicos, eso del desdoblamiento astral, eso de la meditación, eso de eliminar defectos, eso es mentira, eso nacimos así, el ser humano lo necesita. Hay quienes dicen eso, ¿sí? Demuestran claramente esas personas que jamás en su vida se han autoobservado seriamente. Están, la mayoría de la humanidad, con un velo en sus ojos que no los deja ver la realidad. Así estamos absolutamente todos. ¿Sí? Nuestra conciencia está tan dormida que ya ni siquiera sabemos que estamos dormidos. No reconocemos nada de sí mismos. Es la realidad. Entonces, si nosotros nos observamos severamente, sin escapatorias, vamos a poder verificar por sí mismo la cruda realidad de que somos muchos, de que somos una multiplicidad imperfecta, ¿sí? Aquí está los yoes celosos, el yo resentido, el tímido, son ejemplos de lo que internamente somos. La invitación es esa, a practicar, ¿sí? Existen muchas opiniones, teorías sobre todos estos temas espirituales, sobre la psiquis, sobre lo que estamos estudiando, diversas escuelas de falso conocimiento,
¿sí? Y todo esto sencillamente la gente busca ir a esos lugares porque les parece más fácil. Y eso de trabajar sobre sí mismo, de autoobservarse, de eliminar los defectos psicológicos, de aprender a meditar, a limpiar la energía de uno mismo, de transmutarla, eso es como muy difícil. Y buscan siempre algo que les ofrezca una mejor posibilidad, una mejor, digamos, una mejor perspectiva más bien, que sea más fácil, que con 3 golpecitos de pecho y arrodillado y diciendo tales cosas, ya con eso quedo limpiecito, quedo sano, ya con eso estoy tranquilo, en paz, me merezco un lugar, un puesto en el cielo, ¿sí? Busca la gente o nosotros mismos tenemos esos defectos del facilismo y queremos todo fácil. Entonces queremos que más bien alguien venga y nos enseñe o nos ponga unas piedritas o prenda unos inciensos, que eche unos perfumes, que hagan una posición yoguística y ya con eso sanamos y somos mejores seres humanos o más espirituales, y eso es completamente equivocado. Sin un trabajo serio sobre sí mismos jamás vamos a despertar. El Maestro Jesús, Buda, Krishna, Mahoma, Quetzalcóatl, los grandes maestros de la historia, Samael, Ravolú, no despertaron a punta de imaginarse cositas y de creerse muy blanquitos y no de la noche a la mañana. Fue producto, la iluminación fue producto de un severo trabajo sobre sí mismos, ¿sí? Pero la gente cuando llega a estos estudios, bueno, le parece que no es, que no sirve, que no funciona, no practica, no comprueba, le parece que están equivocados y quieren algo más fácil, una religión, una secta que le ofrezca un mejor porvenir, ¿sí? Que sea más fácil que eso, que más bien haciendo tales posiciones, bueno, lo que ya dije, que sea más fácil ser espiritual, pero esta es la cruda realidad, ¿sí? Mientras continuamos con esta ilusión de que se es siempre la misma persona, pues eso incluso va a ser una barrera, un obstáculo para la autoobservación. Miren esto, es que hay que reflexionarlo. Una persona que considere que siempre es una y la misma persona, que no dice que no, yo no tengo necesidad de cambiar, yo estoy bien, pues incluso no va a ser capaz de autoobservarse, no va a poder autoobservarse porque sigue dormida la conciencia, ¿sí? No puede ni siquiera darse la oportunidad de comprobar una realidad. Eso es, ¿sí? Alguien puede decir sé que no soy mucho, alguien puede decir sé que no soy uno, sino muchos. Una persona puede llegar a decir eso, pero si no ha experimentado y comprobado esta realidad, pues eso que se está diciendo sería algo meramente externo y superficial, ¿sí? Normalmente nosotros escapamos a lo fácil. Siempre buscamos evasivas y ya. Buscamos siempre creer y creer y creer, pero nunca comprobar. La gente va y se mete a una escuela pseudoesotérica, a alguna secta, a algún cursito de espiritualidad y pues como no comprueban, se quedan creyendo de que lo que están haciendo es correcto o que está funcionando, etcétera, etcétera. En las mismas religiones no se enseña a practicar ni a comprobar de ninguna manera, se dan herramientas puntuales y específicas, jamás. Por lo tanto, todo ese conocimiento de la gente que tenga, por más que haya leído teorías de lo uno, de lo otro, de que sí existen las energías, Dios, las dimensiones, si no se comprueba, va a seguir siendo externo y superficial, y eso es inútil, porque de teorías ya estamos llenos los seres humanos. Aquí lo importante es evidenciar, experimentar, comprobar y comprender. Es lo fundamental de este trabajo, de estas herramientas, si no esto se va a quedar solo en palabrería. Y es posible, de esa manera, practicando, lograr un cambio radical en sí mismos, ¿sí? Afirmar una cosa y comprenderla a través de la experimentación, de la comprobación, es otra completamente diferente. Una persona puede afirmar de que existen las energías, Dios, la conciencia, el mal, el ego, todo lo que quieran, incluso en base a este conocimiento. Pero si no se ha comprendido a través de la comprobación y de la experimentación y la comprobación, pues sencillamente es porque somos unos fanáticos y estamos creyendo y creyendo y creyendo que es así. De nada sirve tener estas herramientas, este conocimiento, si no lo llevamos a la práctica. Y es lo normal en el ser humano, nos hemos vuelto intelectuales.
Nos gusta leer de lo uno y de lo otro y de lo otro y nos saciamos nuestra mente y queremos más información y buscamos más y más y no sabemos ni siquiera qué estamos buscando. Porque vamos a encontrar una cosa y otra y otra y otra, pero ¿qué de todas esas teorías que tragamos con la mente hemos comprobado? Hemos vivido y experimentado, pero real, palpablemente. Ahí está la realidad. Nos hemos olvidado de la ciencia práctica y objetiva del ser, ¿sí? Y nos quedamos como intelectuales. Este es el estado actual del ser humano. Somos animales intelectuales. Nos gusta aprender de absolutamente todo, hasta de lo que encontramos en las redes, en internet, y puede que la gran mayoría de esas cosas, en el fondo, muchas estén equivocadas, ¿sí? Alguien nos puede enseñar algo, alguna cosa en alguna secta, en alguna religión, pero si no se comprueba, pues sencillamente somos unos fanáticos y unos creyentes, y creer no sirve absolutamente de nada. Yo puedo creer y pasar toda mi vida creyendo de que voy a ir al cielo, de que cuando muera va a suceder esto, lo uno o lo otro, pero la cruda realidad de los hechos, cuando llegue ese momento, lo va a abofetear a uno. Es como una bofetada, porque en el fondo creemos y creemos. Y la sociedad nos invita a lo mismo. Las escuelas, las universidades, las mismas sectas espirituales y eso nos invita a creer en diversas cosas y teorías. Pero de comprobación, de práctica y comprobación y experimentación, muy poco. Así nos hemos vuelto. Entonces de nada sirve tener este conocimiento si no lo practicamos. Conocer esta doctrina de los muchos yoes y comprenderla es lo fundamental. Evidenciarla a través de la práctica es lo que puede producir verdaderamente un verdadero cambio radical. Es ahí donde inicia el trabajo interior, ¿sí? Cuando una persona empieza a observarse detenidamente desde el ángulo de que no es uno sino muchos, obviamente inicia uno o demuestra uno que está iniciando un trabajo serio sobre nuestra naturaleza interior. Ahí está, realmente para que lo reflexionemos y dejemos las evasivas. Tenemos muchos defectos psicológicos, yoes morbosos, muchos vicios, masturbadores, pornografía, fumadores, adúlteros, miedosos, escandalosos, criticones, lujuriosos, enamoradores, odiadores, idealizadores, preocupados, apurados, avergonzados, mentirosos, impacientes, iracundos, orgullosos, ¿sí? Vengativos, rencorosos. Tenemos cantidades de defectos psicológicos por descubrir. Y si ya los hemos visto en algunas escenas de nuestra vida, pues tenemos un gran trabajo que hacer sobre nosotros mismos. Esa es la realidad. Bueno, esa es la conferencia del día de hoy. Les agradezco todo su tiempo y los invito a la práctica y nos veremos en una próxima conferencia. En la conferencia 33, que vamos a hablar de dos leyes de la naturaleza: ley de octavas y ley de entropía. Pueden dejar sus dudas o preguntas en los comentarios o a través del interno a alguno de los administradores del grupo de WhatsApp. Y también invitados a participar de ese grupo para obtener el material de esta conferencia. Hasta una próxima y muchas gracias. Hasta luego.